Muy bien, vamos hoy a la palabra de Dios porque queremos tomar un tiempo para ministrar de acuerdo a lo que Dios nos va a hablar este día. ¿Cuántos están expectantes de que Dios te hable a través de su palabra? Entonces diga conmigo: Señor, háblame. Señor, quiero aprender, poner por obra tu palabra, vivirla. Padre, beneficiarme de lo que tu palabra y el poder que tu palabra tiene. Y Padre, quiero ser un instrumento para ayudar a otros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Y el mensaje de hoy, bueno, cualquier mensaje que usted escuche, cualquier predicación, cualquier sermón, es para, diga conmigo, es para todos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la paz del Señor y cómo ser libres de los problemas originados en nuestra mente. Pero a veces hay personas que dicen: pastor, yo ya superé eso. Y qué bueno, de eso se trata. Si tienes tiempo en el Señor, pues es correcto, tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Pero escuchar un mensaje, aunque tú sepas, te ayuda a capacitarte para que ayudes a otros, ¿cierto? O la otra es: bueno, yo no estoy pasando por esa situación que usted está hablando. Bueno, pero tú no sabes si el día de mañana tengas que enfrentar algo. Y Dios desde ahorita te está preparando para mañana. ¿Cuántos creen que Dios nos prepara desde antes? A veces somos medio sordos y medio socarrones y no escuchamos, pero Dios siempre avisa. Por eso está su Espíritu Santo, ¿cierto o no? Y por otro lado, pues hay gente que se va a identificar y que hoy Dios te trajo para hacerte verdaderamente libre. Y yo quiero hoy hablarte de la paz de Dios. Diga conmigo: paz de Dios. La paz de Dios, una paz que no se entiende. No se entiende con el razonamiento, con la mente. Ahora, la paz es un estado a nivel social o a nivel personal en el cual las cosas se encuentran en equilibrio y en estabilidad. Cuando no hay paz, hay desequilibrio y hay inestabilidad. Cuando hay paz, las cosas, ya sea personalmente, en una ciudad, en una nación, cuando no hay paz, las cosas se encuentran en desequilibrio e inestabilidad. La paz es equilibrio y estabilidad. Pero para efectos de lo que yo quiero compartirle el día de hoy, es la paz, es la tranquilidad mental de una persona. Una ausencia de guerra en su mente, una ausencia de inquietudes, de preocupaciones. La paz es la tranquilidad en la mente de una persona. Ahora, yo me he encontrado como pastor que gente linda, que ama a Dios, pero están viviendo una guerra impresionante en su mente, porque no han sabido cómo vencerla. Porque quiero decirle que toda la guerra que el diablo nos avienta, la avienta a la mente. Porque si él logra controlar tus pensamientos, te controla a ti, porque nosotros somos lo que pensamos. Usted y yo somos el resultado de cómo pensamos. ¿Sí me explico? Yo actúo, yo acciono de acuerdo al concepto que tengo acerca de mí mismo. Y lo que hago, todo lo que hago, es de acuerdo a lo que está en mi mente, lo que está almacenado en mi mente. Y Satanás usa ese centro de nuestros pensamientos, que es nuestra mente, para atacarnos. Y ahí es donde se libran las peores y las más grandes batallas. Cuando no hay tranquilidad mental, hay falta de paz. Y la falta de paz mental se manifiesta en el exterior a través de trastornos como la depresión, como el estrés, como la ansiedad, preocupaciones, temor. Todo eso viene por falta de una paz en nuestra mente. Hay estadísticas que nos dicen que de 3 mexicanos, que de cada 3 mexicanos, 1 padece cualquiera de estos trastornos. 1, o sea, el 30%, del 27 al 30%. Y es un estudio que se hizo el año pasado que concluyó, fue de un año de 2023 a julio creo de 2024, y se detectó que de cada 3 personas, 1 tiene problemas de ansiedad, de depresión, de estrés, de temor. En países más desarrollados como los Estados Unidos y Australia, por ejemplo, de cada 2 personas, 1 padece ese tipo de situaciones, el 50%. Usted ve a 2 personas y 1 de ellos tiene problemas de estrés, problemas en su mente, problemas de temores, depresiones, ansiedades
y todo ese tipo de situaciones. Muchos de nuestros problemas existenciales son a causa de la falta de paz. Vivimos en un mundo donde es difícil estar en paz. El ambiente que nos rodea, las situaciones personales, las circunstancias que nos rodean, las cosas que tenemos que enfrentar, de alguna manera vienen y afectan nuestra paz, lo que nos acontece a diario, las noticias tristes y lamentables que escuchamos. Entonces, para estar en paz, amados, necesitamos estar saludables mentalmente. A Dios le interesa su espíritu, pero también le interesa su mente. Su mente es parte de su ser. Somos un espíritu que tiene mente y que habita en un cuerpo. Tu cuerpo también es importante para Dios. Hay gente que no, el cuerpo como quiera se va a podrir y todo. Sí, pero mientras vivimos hay que estar bien. Amén. Mientras estamos en la tierra vamos a estar bien. Si queremos cumplir un propósito y no irnos antes de tiempo, hay que cuidar el cuerpo. Amén. Pero por otro lado, la parte mental es importante. Tus pensamientos son importantes porque tú eres una persona con alma. Y es así como atendemos las cosas del espíritu, es importante atender la sanidad interna, lo que está pasando por nuestra mente. Entonces, hay personas que acuden a profesionales, a medicamentos, a terapias, pero la realidad es que toda persona profesional tiene un límite. Hay cosas que los van a rebasar. Por eso hay gente que tiene años yendo con un psicólogo y sigue igual. Y no es porque el psicólogo no sea bueno, sino simplemente porque llega un momento en que ellos lo que hacen es darte la herramienta humana, natural, pero la paz que Dios da es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la realidad es que ellos tienen límite. Cualquier terapia, usted va a un psiquiatra, a un psicólogo, y lo digo con mucho respeto porque son profesionales de la salud y pueden ayudar, pueden calmarte el dolor, pueden darte un calmante, hasta cierto punto pueden ayudarte a descubrir algunas cosas del porqué, pero muchos de los problemas que tenemos tienen una raíz espiritual. Y eso la gente que no conoce a Dios no lo sabe, entonces es difícil que puedan lidiar con ello. Entonces la Biblia nos habla de una paz que supera todo lo que podemos entender. Eso quiere decir que va más allá de nuestro entendimiento. Como dice la versión Reina Valera, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz difícil de comprender, que el que te ve en paz, a pesar de lo que estás pasando, no lo entiende, no lo comprende. O difícil de comprender y aceptar que la puedes tener, por eso la gente no la recibe. No hay condiciones ni razones lógicas para tener esa paz o experimentarla. Porque todo lo que te rodea te dice que no es posible. Es una paz, no es una paz natural. La palabra de Dios nos habla de una paz sobrenatural. Por eso dije, la paz de Dios, una paz que no se puede entender. Y mientras no tengamos la paz de Dios, no habrá tranquilidad mental. Aquí lo que yo quiero compartirte este día es cómo obtener esa paz mental de acuerdo a la palabra de Dios. Con ese ánimo que ustedes tienen, me inspiran para dar un gran mensaje. ¿Hay alguien animado aquí? De un grito de júbilo al Señor. Se va a ahorrar mucha lana con psicólogos. A ver, los vamos a dejar sin llama. No, hay muchos allá afuera que necesitan. Mientras no vengan aquí, pues que vayan con el psicólogo, ¿verdad? Pero se va a ahorrar mucha lana. Si usted sabe cómo encontrar esa paz, la paz de Dios. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el príncipe de paz? Jesús le dijo a sus discípulos, no se turben, la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Le dijo a sus discípulos, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y es esa paz que el mundo no entiende. Hay un canto antiguo que dice, mi paz te doy a ti, esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende es para ti. Recíbela. Mi paz, dice el Señor, yo te doy a ti. Y yo quiero compartirle unos versículos que los repito seguido en las predicaciones que hago, pero nunca había hecho un mensaje de él. Y hoy lo vamos a hacer. Y yo sé que debo hablar a tu corazón. Pero anímenme. Amén. Ahora, ¿cómo obtener esa paz?
¿cómo obtener la paz? La Escritura lo contesta sola. Pues que a veces batallamos para discernir, para que nos sea revelado. Y por eso estamos aquí, para que Dios nos revele su palabra. Amén. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses. Los que no saben, los filipenses les llaman, es la iglesia de los filipenses porque estaba en una ciudad que se llamaba Filipos. Cuando la Biblia habla a los Gálatas, era carta dirigida a la iglesia que estaba en un lugar llamado Galacia. Cuando la Biblia dice a los Corintios, es porque era la iglesia que estaba ¿en dónde? En Corinto, ¿sí? Y la Biblia le llama epístolas o cartas. No voy a confundir que las epístolas son las esposas de los apóstoles. No. Son las cartas de Pablo, amén. Y Pablo le escribe a los filipenses, que sin duda los filipenses estaban pasando tiempos de turbulencia en su mente, falta de paz en su mente, ansiedad, como pasa mucha gente, e incluso en el pueblo de Dios. Y no debe ser así. Yo le pido a Dios que cada persona que llega aquí encuentre paz en su mente y esté libre en su mente, en su alma, en su cuerpo, bendecido en todas las cosas. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, Pablo les dice a los filipenses, y eso es para nuestra enseñanza: no se preocupen por nada. ¿Por qué hay que estar preocupados? En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, cuando hagas eso, es lo que quiere decir, cuando aprendas a hacer eso, ¿qué va a pasar? Experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y luego dice, ¿qué es lo que hace la paz de Dios? La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Él está terminando su epístola, ya va a cerrar su carta, ya la va a firmar. O como diciendo, y con esta me despido, hermanos. Una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron lo que hice. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagan eso? El Dios de paz estará con ustedes. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Ahora, vamos a desmenuzar esa palabra, vamos a desmenuzarla. Los consejos que Pablo aquí da son 6. Bueno, ya dije, los van a estar contando. Son 6 consejos para mantener la paz y que el Dios de paz esté. 6 consejos para experimentar la paz. Una paz, como dije, que no es natural, es sobrenatural. Que no se entiende ni se razona, pero está, es real. Que no entendemos nosotros, pero el hecho de que no la entendamos no quiere decir que no existe. Y Pablo aquí nos da varios consejos, 6 consejos, para tener esa paz, pero también para que el Dios de paz esté con nosotros. Y la primera es muy sencilla. Diga conmigo, no te preocupes. Voltea al vecino y dígale, no te preocupes. Ahora, yo no sé usted si ha experimentado una especie de enojo cuando usted le está contando a alguien su desgracia y la persona le dice, no te preocupes. ¿Qué dice usted? Ojalá estuvieras en mis zapatos para que vieras el peso que yo cargo y la suegra que tengo. Que por cierto, mi suegra está con el Señor ya. ¿Sí me explico? ¿A cuántos de ustedes les ha dado como una especie de hasta coraje? O sea, espérame, si no soy de palo, ¿cómo me dices
que el día de mañana me van a quitar mi casa y me van a desalojar la casa y que no me preocupe? ¿Cómo me dices que me quedé sin trabajo y no va a haber ingresos en la quincena y que no me preocupe? ¿Cómo me dices tú que no me preocupe cuando mi esposo o mi esposa me abandonaron o mis hijos andan mal? Pero aquí la Biblia dice, no te preocupes. Ahora, esto quiere decir que el preocuparnos o no es un asunto de terceras personas, es asunto de decisión personal. Ahora, Dios nos dice, no te preocupes, porque si Dios nos manda de esa manera, es porque sabe que lo podemos lograr. Porque Dios nunca te va a mandar a hacer algo que no puedas hacer. Obviamente, lo vamos a hacer con su ayuda. Entonces, el preocuparnos o no es un asunto de decisión personal. Yo decido si lo hago o no lo hago. No estoy diciendo que eso es fácil, pero no es imposible. Si Dios nos manda a decir en su palabra, no te preocupes, es porque podemos decidir nosotros vivir sin preocupación. No se preocupen por nada. Y siempre podría venir la pregunta, ¿pero acaso hay la posibilidad de no preocuparnos por nada? Repito, es difícil, pero no imposible, porque si Dios lo pide, Él nos dará la gracia, la ayuda para poderlo hacer. Nunca te dará más carga de la que tú puedas soportar. Ahora, la única manera de no preocuparnos por nada es tener una confianza muy grande en el Señor. Porque si no hay confianza en Dios, nos vamos a preocupar. Yo quiero decirte que podemos medir el tamaño de nuestra confianza en Dios en la manera en que reaccionamos en las situaciones adversas. Las situaciones adversas nos dan una muestra de que realmente la fe que decimos tener existe. ¿Qué tan real es la fe que predicamos tener? Porque cuando todo está bien, cualquiera tiene fe. Pero cuando no suceden las cosas como quisiéramos que sucedieran y nos empezamos a preocupar, ahí se muestra el nivel de fe que nosotros tenemos. Una persona de fe, una persona que ha decidido poner su confianza en Dios, no es que no sienta, no es que de alguna manera vengan ataques de temor o ataques de ansiedad a su vida, porque pueden venir, pero no le van a controlar, porque el control del Espíritu, el control de su vida lo tiene el Espíritu Santo. Amados, para una vida saludable es necesario, para una vida saludable mentalmente es necesaria la fe en Dios. Repito, la única manera de no preocuparnos es confiar en que Dios es poderoso, pero además de ser poderoso es bueno, además de que el Señor es bueno, Él nos ama, Él tiene el control y nunca nos va a dejar solos ante cualquier situación o circunstancia difícil que podamos enfrentar. Entonces, entre más conocemos a Dios, nuestra fe y nuestra confianza aumentan. Entre más le busques, entre más le encuentres en su palabra. No sé si ustedes se acuerdan de la predicación del miércoles pasado, donde vimos en Mateo 6 cómo nosotros podemos enfrentar el afán. ¿Cuántos se acuerdan? Y hablamos de cómo podemos enfrentar el afán de acuerdo a Mateo capítulo 6. Y la primera cosa que enseñamos es confiar en que Dios tiene el control. Dios tiene el control. La segunda fue, no te preocupes por nada que tú no puedes cambiar. La tercera fue, pon en orden tus prioridades. ¿Sí? No te preocupes por cosas que no valen la pena. Pon en orden tus prioridades. Y la última fue, ocúpate del hoy sin preocuparte del mañana. Porque Jesús dijo que cada día basta su propio afán. Entonces, amados hermanos, necesitamos nosotros estar en paz en nuestra mente y aprender el secreto de no preocuparnos por nada. Y tener la certeza y la fe y la seguridad de que si Dios nos está diciendo esto en su palabra, lo podemos lograr en el nombre de Cristo Jesús. Segundo consejo, diga conmigo, ora a Dios. ¿Quieres tener paz mental? Cultiva una vida de oración. Dice Pablo, no se preocupen por nada. En vez de preocuparse, oren por todo.
Cambia tu preocupación por oración. Oren por todo. Y la verdad es que, siendo honestos, cuando vienen las preocupaciones es difícil orar. Y el diablo lo sabe. Es difícil orar cuando estamos preocupados, afanados, estresados. No podemos ni concentrarnos en la oración porque llega el pensamiento de qué va a suceder, qué va a pasar. A veces estamos tan estresados que lo que menos queremos es orar, y el enemigo lo sabe. Sin embargo, la instrucción aquí del Señor para vencer esa ansiedad en nuestra mente, esa guerra en nuestra mente, es orar por todo. Amados, el orar no es una liturgia o algo religioso. El orar es tener comunión con nuestro Padre Celestial. Orar es hablar con Dios. Y sé que en las dificultades no hay ganas de orar, o no nos concentramos, o batallamos para orar. Por eso Pablo nos recomienda que oremos sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La única forma de estar en paz y salud mental es no preocuparnos por nada y orar por todo. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, pide a Dios. ¿A quién hay que pedirle? Dice el versículo 6, la última parte, la antepenúltima parte: díganle a Dios lo que necesitan. Ahora yo me hago una pregunta: ¿por qué los seres humanos vamos con todos y al final, cuando nadie nos resolvió nada, venimos con Dios? Dile al que está a tu lado: te están hablando. No os hagáis. Aquí hay muchos testimonios de que anduviste probando en todos lados y al final dijiste: bueno, pues voy a la fe, al menos no pago consulta. Porque a lo mejor algunos, si hubieran pagado consulta, no hubieran venido, porque ya habían gastado tanto que dijeron ir a la iglesia ahí, y resulta que viniste, oíste de Cristo, Cristo te cambió y ahora tienes una vida de victoria en el Señor. Amén. Pero el problema que tenemos, no solo los incrédulos, aún los creyentes, es que vamos primero con todos y al último con Dios. Y al primero que hay que acudir en el tiempo de la necesidad es a Dios. Dios debe ser el primer lugar. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos la costumbre, no solo el incrédulo. Ahora, el incrédulo pues ni siquiera sabe cómo acercarse a Dios. Pero los creyentes que sabemos cómo acercarnos a Dios, de pronto buscamos a todo mundo. Fuimos con el consejero, fuimos con el pastor, fuimos con el amigo, fuimos con el compadre, fuimos con el psicólogo, fuimos con otras personas que sabemos que conocen a Dios, pero no fuimos a Dios. Es más, me temo que no vienen a esta reunión porque los de las 7:30 del miércoles son los más santos de todo Monterrey, pero han acudido incluso hasta que les lean la mano, o se levantan en la mañana viendo el horóscopo. Me temo que hasta gente creyente ha buscado en cosas esotéricas de brujería y hechicería, idolatría, y no ha buscado a Dios. Tú quieres tener paz mental. Cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, no te preocupes por nada. Ora por todo y dile a Dios todo lo que tú necesitas. Es al Señor. Es primero a Dios. Es más, yo le quiero pedir un favor y se lo digo con mucho cuidado y modestia: no venga conmigo si primeramente no fue con Dios. Porque si usted viene primero conmigo y no ha ido con Dios, quiere decir que confía más en mí que en Dios. Aleluya. Y yo no quiero tomar el lugar de Dios. Y todos debemos darle a Dios el lugar que Él merece. Usted nunca verá que yo lo haga dependiente de mí. Yo lo voy a llevar siempre a depender de Dios. Y a veces hay gente que de pronto dice: ay, es que quisiera estar en una iglesia donde el pastor me dé más horas. No, te puedo dar toda la vida
Y si no aprendes a depender de Dios, te vas a ir tú y me vas a llevar contigo. Mi labor es que usted aprenda a depender de Dios y que cuando tenga una necesidad vaya con Él y le diga: Padre, tú eres mi Padre y esto es lo que yo necesito de ti. Ayúdame, Padre, porque sin ti yo no puedo hacer nada. No estoy diciendo tampoco que no estamos para ayudar. Claro que sí. La iglesia está para ayudar, el pastor está para servir, los consejeros están para servir, pero no vaya usted nunca antes con una persona, por muy ungida que ésta sea, si primeramente no ha ido al trono de la gracia. Porque la Biblia dice que Cristo, con su muerte en la cruz, abrió el camino para llegar a Dios Padre. Y dice la palabra de Dios en Hebreos que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. En el trono de gracia está nuestro Padre Celestial sentado, y en ese trono de gracia vamos a obtener el oportuno socorro que necesitamos para nuestras necesidades. Dígale a Dios todo lo que necesita. Amados, ¿qué señal le mando yo a Dios si primero voy con el hombre y luego con Él? La señal que le mando es que confío más en el hombre que en Él. Amados, una persona de fe no dejará a Dios para el final. Es el primero al que debemos de buscar para pedir ayuda. Dile a Dios primero lo que tú necesitas. El Salmo 34, 17 al 19 dice que claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mateo 21, 22, palabras de Cristo: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Primera de Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cuarto consejo, diga conmigo: agradece a Dios. Amados, dice el versículo 6, la última parte: denle gracias por todo lo que ha hecho. O sea, si usted analiza el versículo, eso quiere decir que cuando usted enfrente la turbulencia en su mente, ese problema que se viene a su mente, esa ansiedad, esa depresión, lo que está diciendo aquí el escritor es que se ponga a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado con usted. Porque yo no puedo dar gracias si no lo recuerdo. Yo no puedo dar gracias por el pasado si no recuerdo qué sucedió en el pasado. ¿Están conmigo? Y Él nos está llevando a nosotros con esta instrucción a hacer un alto en medio de la turbulencia en nuestra mente y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y una vez que lo recordamos, empecemos a agradecerle. No dejes que tu problema presente te vuelva ingrato con Dios por lo que Él ha hecho en el pasado. Al contrario, aprovecha y recuerda lo que Dios hizo en el pasado para que tu fe se incremente y sepas que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios de mañana. Por eso Pablo nos lleva a recordar. Recuerda, trae a tu mente lo que Dios ha hecho, pero no solamente lo traigas, empieza, en lugar de estar con tus pensamientos en el problema, en la dificultad, en las cosas que te deprimen, empieza a recordar todo lo bueno, levantas tus manos y le dices: Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Y usted le está enviando a su mente un mensaje que dice: el Dios de ayer es el Dios de hoy y será el Dios de mañana. Y fe vendrá a su vida y usted, con la ayuda del Señor, entrará en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las herramientas más eficaces para combatir la preocupación es la gratitud. Porque usted sabe que Dios puede hacer cualquier cosa
que para usted sea imposible. Amén. La gratitud reconoce lo que Dios ha hecho y a la vez fortalece nuestra confianza en que Dios hará. Mucha preocupación, mucha depresión y ansiedad viene a causa de la falta de gratitud. Por eso todos los días debemos mostrar gratitud al Señor. Tener un corazón agradecido y decir, como lo hiciste ayer, lo harás hoy y lo harás mañana. Por eso el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no. Porque al no olvidar vas a agradecer, y al agradecer tu fe se fortalece, y al fortalecerse tu fe se va la ansiedad, se va el temor, se va la opresión en el nombre de Cristo Jesús. Si no damos gracias, estaremos afanados, preocupados y con una turbulencia impresionante en nuestra mente. No gaste su tiempo quejándose y preocupado. Comience a darle gracias al Señor con todo su corazón. Amén. Número 5. Mire lo que dice el versículo 8. Concéntrense en la bronca que traen. Dice así. A ver. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrate en la broncona que traes. ¿Dice así? ¿Qué dice? Concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Amados, la guerra que libramos, la mayor parte está en la mente. Tu mente es poderosa. Por ahí dicen que nosotros usamos solamente, que el más cuerda usó solamente el 10%. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿tú cuánto estarás usando, hermano? Los grandes científicos usaron el 10% de su capacidad mental. Imagínense si hubieran usado el 100%. La guerra contra tu vida está aquí. Los dardos de fuego que habla la Biblia son dardos que vienen a tu mente. Repito, si Satanás logra controlar tu mente, Satanás te controla todo. Ahí está la guerra. Por eso dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, no son humanas, son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Fortalezas mentales. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El centro de batalla, la guerra que libramos, la guerra espiritual, está en la mente. Satanás lo sabe. Controlo su mente y los controlo a ellos. Como lo saben los hombres en la tierra. Los dictadores. Un Hitler controló la mente de la gente e hizo que mataran a mucha gente. Por eso Dios odia la brujería y la hechicería. Porque la brujería y la hechicería es el control de la gente. La adivinación, la brujería, la hechicería, es una manera de controlar y manipular a la gente. Y Dios la odia. Y Satanás es el principal precursor del control de la gente. Mientras Dios nos da libre albedrío, ¿cierto o no? Él nos da libre albedrío. Él no nos obliga a amarlo. Él no nos obliga a adorarlo. Podría hacerlo porque tiene todo poder para hacerlo. Pero Él dice, dame tu corazón, nunca te lo arrebata. Él dice, yo toco la puerta y si me abres, entro. Nunca patearé la puerta para entrar a la hora que me dé la gana. Pero Satanás no es así. Satanás es manipulador, controlador. Y si logra controlar tu mente, controla todo lo que hagas. Tu accionar, tu forma de vivir. Por eso es importante cuidar lo que pensamos. Ahora, lo que pensamos, ¿de dónde lo recibimos? De lo que oímos, de lo que vemos, de la gente con la cual nos relacionamos.
Y necesitamos tener cuidado de lo que entra aquí. Por eso hay cosas, amados hermanos, que no se nos están permitidas, no porque Dios se le antojó no permitirlas, sino porque Dios sabe que si esas cosas entran a tu mente, Satanás te va a controlar. ¿Están conmigo? Entonces, cuando uno como pastor, a mí me tachan un poquito algunas maneras de pensar diferentes a la nuestra, donde dice, el pastor Paco es un religioso. Y sabe que yo lo que más odio es la religiosidad. Yo soy radical en lo que hago, o trato de serlo al máximo. Por ejemplo, yo no escucho música del mundo, ni una. Las que me sé las sé de chiquito. Y yo siempre les digo que porque yo vivía en un rancho, y en el rancho en la esquina estaba una cantina, y ahí me aprendí Chaparra de mi amor, ya no me hagas sufrir tanto. Y es la única que le canto a mi esposa. No se crea. Pero ¿por qué yo no escucho? Porque mucha de la música que escuchas entra a tu mente y el diablo la usa para controlarte. Por ejemplo, de las que me acuerdo de mi época: reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Se ató con esa palabra porque el reloj sí marcará la hora. Y como usted dijo que cuando la hora se marcara, usted enloquecería, en ese momento Satanás controla. Pastor, se me hace muy exagerado. Es la manera en que Satanás trabaja. Si yo escucho música seductora, terminaré seducido. Si yo escucho música deprimente, terminaré deprimido. Imagínense el tipo: déjenme si estoy llorando. Al contrario, yo diría: sácame de este eso. Y un sinnúmero de crisis y de situaciones difíciles. Y yo creo que Pablo les contaba a los filipenses: todo esto lo he pasado, pero a pesar de que lo he pasado, les quiero decir que salí victorioso. Ahora que ustedes lo saben, aprendan de lo que yo pasé, para que ustedes lo pongan en práctica y ustedes también sean victoriosos. Amados, alguien dijo que el problema no es conocer toda la Biblia, el problema es que lo que conocemos no lo apliquemos. Y ahí es donde mucha gente está atorada. Y repito, gente linda, gente de Dios, gente de fe, gente que ama a Dios, pero no sale de su depresión. Es tiempo de que te concentres en Dios, tus pensamientos en Dios, y que pongas por obra cada palabra que tú escuchas. Sal de aquí esta noche para poner por obra la palabra que hoy Dios te está dando. Cada domingo sal de aquí para poner afuera la palabra que Dios te está dando. Porque si somos oidores olvidadizos, no se queda en la mente. Y si no se queda en la mente, Satanás tratará de ocuparla con algo contrario, y entonces nos mete en la depresión, en el temor y en la ansiedad. Por eso llena tu mente con la palabra del Señor. Pablo decía: la palabra de Dios abunde en cada uno de ustedes. Pon en práctica lo aprendido. ¿Le ayuda la palabra de hoy?